encuentro, todavía hay recuerdos, digamos, de una niña que se encontró con el maltrato del papá, ¿cierto? Y que lloraba acá. Otro chico que escribió sobre el suicidio, otros que escribían sobre el amor, y así sucesivamente. Entonces, vamos, ¿qué he querido? Yo he querido de pronto como fortalecer este proyecto para luego participar también en olimpiadas a nivel, digamos, local y luego sí mirar a nivel nacional y posiblemente también internacional. Hay olimpiadas en filosofía que se dan y trabajar también con egresados. O sea, si ustedes quieren seguir estudiando, por lo menos Denis, que ya va en sexto semestre, está haciendo el favor de filmar esta evidencia del proyecto. Denis está invitado también a que participe con un ensayo o con lo que usted esté cogiendo, también para participar acá. Y tenemos por ahí, porque Denis tenía antiguamente, desde ese tiempo, tenía un personaje. No sé si usted nos puede contar cómo era el personaje que usted trabajaba, con unos niños pequeñitos para enseñarles filosofía, y que de eso tenemos pendiente un artículo para una revista indexada. Hicieron una cartilla de un personaje que viajaba en el tiempo y conocía a los autores clásicos de la filosofía. La orientación era exclusivamente para niños entre poblaciones de cuarto y quinto grado para introducirles propedéuticamente conceptos filosóficos antiguos. Se preparó una cartilla en esta clase en el año 2020 y ya se perdió porque luego la pandemia no lo volví a tocar. Y en los estudios que estoy llevando a cabo ahorita no estoy centrado otra vez en ese tipo de escritos. Mis escritos son estética y videojuegos, entonces las ponencias que he presentado en la Filbo y que presentaré en el Congreso Nacional de Filosofía son de esos temas por ahora. Sí, ya, pues eso son palabras mayores, Denis, porque nosotros en ese tiempo no pensábamos que íbamos a tener un proyecto de esto, ni tener el banquete filosófico, ni tener un Denis terminando filosofía. Nada de eso pensábamos, ¿no? Pero las cosas se van dando, y se va adelantando en esto. Entonces la invitación es para que escuchemos a Alejandro en la presentación de su libro. Si tiene, como le digo, si tiene cosas íntimas, pues esas no se dicen en público, pero más que todo es como la experiencia, contar la experiencia que tiene con la escritura, ¿sí? Pues sí. No, pues yo no voy a leer lo que escribí porque no tendría mucho sentido. Pero pues básicamente el libro que estoy escribiendo, o sea, trata más que todo como el estoicismo y cómo pues, por ahí se puede llegar a aplicar pues, a la vida cotidiana. Pues, a mí me lo decía. Los que me conocen más saben que hace poquito tuve un problemita con una universidad que pues, fue bastante duro. Y ahí, como entre todo ese problema, me dijeron una frase que realmente suena súper estúpida, pero me quedó muy grave, y es: si el problema tiene solución, pues de qué me preocupo, y si no tiene solución, pues de qué me preocupo. Entonces, pues básicamente, o sea, eso es como una frase que parece como boba, pero realmente si uno se pone a pensar tiene mucho sentido, porque pues a veces nosotros como que nos quedamos pensando en y si no, y si sí, y por qué, y si pasaría, y si no pasaría, y pues son cosas que simplemente pues con el paso del tiempo pues van a pasar de una manera u otra, y pues es como tratar de llevar las cosas con calma y tomárselo de la mejor manera posible, porque si uno se estresa y se pone a pensar en qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si no, entonces pues realmente uno como que uno no disfruta la vida. Y es algo que yo digo mucho, que hasta Emanuel me dice que le molesta, que yo digo: párchese, relájese, porque pues uno se pone como a pensar y a ponerse unos problemas de qué hubiera pasado si sí, qué hubiera pasado si no, y pues realmente pues hay que relajarse con esas cosas. Hay cosas más importantes en la vida que uno sí puede, o sea, hay cosas en la vida que no son como que uno pueda influir en algo, entonces hay como que centrarse en las que uno sí puede influir como para tratar de mejorar. Y ya, pues básicamente como esto va a tratar el libro. Listo. ¿Qué horario es el más aconsejable para uno escribir, según su experiencia? Pues profe, depende, porque es que yo le voy a contar mi día normalmente. Yo salgo de la casa como a las 6:40 y pico y llego
Y yo me voy del colegio a las 6. Y llego a la casa como a las 6 pasaditas a clase de 6 a 8 y a veces de 8 a 10. Entonces pues es un poquito complicado, pero pues depende, o sea, hay días que uno se siente más inspirado que otros, entonces pues también depende cómo se siente uno a lo largo de ese día. Sí, haciendo como un recuento de las fuentes de inspiración, a comienzo del año pues se hizo una o dos charlas con los cursos sobre las fuentes de inspiración. Uno decíamos que uno se inspiraba en uno mismo para escribir, uno podía escribir su propia autobiografía. De hecho hay gente que ha hecho estudios muy grandes analizando su propia forma de ser, cómo amanecen, cómo viven. La otra es escribiendo la historia de otra persona o de un compañero, ¿sí? De hecho, mi hijo se inspiró en un compañero y escribió su primera obra de literatura, la que venden en Amazon, que esa es de mi hijo, La Legión de los Caídos, pero él se inspiró fue en un compañerito de bachillerato, por allá desde octavo empezó a escribir. Y fue escribiendo tanto que ya formó una obra como de 400 páginas y luego la hizo revisar en España por una autora española y la fue corrigiendo, incluso ahora todavía la está corrigiendo para que esté en el mercado. Y lo hizo escribiendo sobre un compañerito, después dos compañeritos. Eso es la segunda fuente de inspiración. Otra fuente de inspiración es el espacio y el paisaje. Uno puede observar y producir una narrativa sobre lo que usted va viendo. O el acontecer diario, que una charla del señor rector, entonces uno escribe lo que le quedó de eso. Una charla del profesor, no sé, el profesor Brian o del profesor Diego o de la profesora Sandra, y uno va escribiendo eso, y va sacando como el sumito de lo que escucha, y va escribiendo, va narrando, y cuando uno se da cuenta tiene una obra. Otra son los mundos imaginarios, o los sueños, que usted se sueña con algo. Los sueños es muy importante para escribir obras, por lo menos Dante Alighieri escribió la Divina Comedia a partir de un sueño. Y hay muchos escritores, a mí me pasa que yo siempre tengo sueños y después yo digo, ¿por qué pasó esto? Entonces dice Freud que uno puede analizar el inconsciente a partir de los sueños y uno puede colocarlo de presente en la literatura. Otra fuente de inspiración muy importante son los escritos científicos. Esto para escribir, digamos, ya textos científicos, puede uno hacer una ficha para documentar escritos bien interesantes, o a partir de una obra. Ejemplo, usted se lee El Quijote de la Mancha y usted se puede inspirar y escribir una obra paralela al Quijote de la Mancha. O se lee algo sobre el amor de Erich Fromm y va haciendo su propio libro y escribiendo ya su parte y hace otro libro a partir de ahí. O sea, la escritura es maravillosa. Con la escritura también usted puede crear guiones para obras de teatro, guiones también para la televisión, eso lo pagan bien. Si usted aprende a escribir bien, por lo menos quien escribió Betty la Fea, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Observando una empresa de Comoda, y entonces lo fue personificando, fue buscando los personajes, y Fernando Gaitán, era de Fernando Gaitán esa obra, tengo entendido, ¿cierto? Entonces él ya murió, pero él nos dejó esa obra que es maravillosa. Usted aprende administración de empresas a partir de verse cada una de las series de Betty la Fea, y aprende cantidad de cosas que de pronto no lo aprende ni en la universidad ni en el colegio. ¿Y eso dónde estuvo? En el pensamiento de un hombre. Entonces hay que tener la fuente de inspiración, el amor, los fracasos. Hay veces que los fracasos también lo inspiran a uno. O una experiencia científica, una entrevista. Las entrevistas, hay personas que empiezan a escribir en torno a entrevistas. Entonces, esta es una invitación, digamos, para que los chicos y las chicas sigan escribiendo, para que los exalumnos sigan escribiendo y que podamos registrar una huella en la historia, ¿no?
Aunque hoy no es común tener libros, porque todo dice que está en internet ahí y está todo como dado, como mediático, como que ya no hay creación, pero pues la invitación es a crear. ¿Sí, Denis? Una pregunta, ¿qué material bibliográfico estás usando? ¿Qué autor? Experiencias propias. ¿Qué marco teórico del estoicismo estás tomando? ¿De dónde salió? ¿Qué es estoicismo? Pues es como no dejarse como derrumbar de las cosas que son de paz. ¿Qué tiene distinto al niño? ¿Ah? ¿Qué tiene diferente al niño? ¿Algo importante? Para eso es importante el marco teórico. Séneca y Marco Aurelio son referentes primordiales de lo que fue el estoicismo. Ellos hablan, toda la teoría que estés viendo, de donde esté saliendo, seguramente salió de ellos dos, de sus meditaciones, sobre todo de Marco Aurelio, que es lo que más se ha pegado en redes sociales ahorita mismo. El problema es malentender el tipo de ética que ellos manejan. La ética estoica es de lo que estás hablando. Su marco teórico de existencia es bastante más difícil de comprometerse. Revisa contraargumentos de los pirrónicos, de los escépticos académicos, más específicamente la crítica de Cicerón hacia el destino. De Cicerón. Con C, ambas. Sí, lo interesante por lo menos es empezar como empezaron los escritores, algunos escritores colombianos que hablaban del dadaísmo, ¿cierto? Empezaban con nada, empezaban rayando. Incluso, ¿cómo empezaban a ser escritores? Cogían una hojita y iban rayando y rayando y empezaban da. Y la palabra que seguía decía dada, dasta, Débora, Dionisio. Y entonces decían, bueno, ¿qué se me viene con esa palabra? Y entonces vamos a buscar, por lo menos Denis estaba haciendo el otro día estuvo haciendo algo que me llamaba la atención, es que usted decía, bueno, vamos a rastrear un filósofo con la IA. Entonces, Dionisio o estoicismo, vamos a rastrear esto y no lo voy a escribir a la letra, sino que leo y me inspiro y desde ahí escribo. Ahora bien, usted puede optar por hacer algo científico e ir citando de forma narrativa o de forma parentética. Pero si usted no quiere hacer algo científico, sino algo literario como cosa suya, pues usted puede escribir libremente. O sea, va hablando, va nombrando al filósofo, como lo dijo Aristóteles, y sigue dando y dando. Pero en esta obra, como es un ejercicio de escritura, todavía no se exige una rigurosidad como nos la exigen a nosotros en la academia, sino que ellos están empezando a escribir. Sí, a escribir una frase, a escribir una palabra, a mirar qué es el amor, por qué Ramoncito se enamoró, sí, en qué momento Ramoncito se encontró que el amor era una carencia y entonces se acordó de Aristóteles y Ramoncito empezó a decir, no, eso era una locura y se encontró con Platón, ¿sí? Y entonces encontró que estaba pensando, entonces dijo como si oran es que mi cerebro ya se está pudriendo porque empecé a pensar y empieza a hablar y a desarrollar y a conectar. Lipsi está escribiendo en este momento. ¿Sobre qué está escribiendo? ¿Sobre qué? La aviación. Guerrero, ¿sobre qué está escribiendo? El futuro. ¿Lo está escribiendo como intencionalidad o como posibilidad? Como posibilidad. Sí, porque dicen que el pasado es el recuerdo, ¿no? El presente es lo que estoy viviendo aquí y el futuro es como lo que estoy proyectando. Porque el pasado no existe porque ya pasó, el presente tampoco existe porque está pasando y el futuro no existe porque no ha venido. Sin embargo, uno lo proyecta o uno dice, bueno, lo que voy a hacer cuando sea grande. Entonces vas a escribir sobre el futuro. ¿Es posible escribir filosofía sobre el futuro? ¿Quién está escribiendo sobre el futuro? Revisa los términos de protección. Ayudan a entender cómo se puede acercar a una conversación sobre el tiempo, porque puede hablar sobre el tiempo como está pasando. Entonces,
Sí, sí, incluso en filosofía del derecho, nosotros decimos por lo menos cómo vamos a legislar si gana De las Asprilla. ¿Cómo sería la legislación en Colombia? ¿Cómo sería la legislación en Colombia si gana Cepeda? ¿Cómo sería la legislación a nivel internacional si continúa los demócratas en Estados Unidos o si continúa, digamos, los republicanos en Estados Unidos? O sea, cada una de estas ideologías tiene que ver con la filosofía del derecho y la filosofía trata de pensar lo que podría suceder. O sea, ¿cómo sucedería eso? Por lo menos donde se despenalice la droga en Colombia. ¿Cómo sería una forma de hablar desde la legislación colombiana? Pero, pues hablar sobre el futuro, pues es bonito, pero también es bien arriesgado porque no ha venido. Generalmente uno hace más, construye más filosofía sobre lo que ya ha pasado. Por eso algunos filósofos dicen que la filosofía va 20 años detrás del desarrollo de la civilización, porque va como observando, analizando, pensando, ¿sí? Como que la civilización va sucediendo, van sucediendo cosas, pero el filósofo va ahí observando como un búho y va produciendo conocimiento y pensamiento a partir de eso. No sé, ¿qué piensan ustedes de la invitación a escribir? ¿Alguien quiere hablar?